Mi nuera me llamó vergüenza de la familia, sin saber que mi idea simple me llevaría a la portada de Forbes y a 32 millones. Hoy, todavía siento cómo esas palabras me atravesaron el alma como cristales rotos. Hoy, eu vou te contar algo que nunca pensei que contaria. E se você, por um segundo, sentir que isso parece familiar, só peço que deixe um like e se inscreva. Vai me ajudar a continuar desabafando. Mi nombre es Aurelia Fernández. Tengo 64 años y vivo en un pequeño apartamento del segundo piso en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Mis manos están marcadas por 60 años de trabajo, limpiando casas ajenas, lavando ropa hasta que los nudillos se me agrietaran, cosiendo botones bajo la luz tenue de una lámpara que todavía conservo. Mi hijo Tomás es mi único tesoro después de enviudar hace 15 años, cuando Roberto murió en esa maldita fábrica textil que nunca cumplió con las medidas de seguridad. Ese martes de octubre, mientras preparaba agua de Jamaica en mi cocina pequeña, esa cocina donde el azulejo está despostillado, pero donde cada rincón guarda el aroma de canela y vainilla que aprendí de mi madre, recibí una llamada que me cambiaría para siempre. Era Lucía, mi nuera, con esa voz dulce que usaba cuando necesitaba algo. Suegra, ¿puedes venir esta tarde? Los niños quieren verte, y además necesito que me ayudes con unas cosas de la casa. Mi corazón se llenó de esa alegría tonta, que solo entienden las abuelas que esperan cualquier excusa para abrazar a sus nietos. Me puse mi vestido azul marino, el mismo que uso para las ocasiones especiales desde hace 5 años, y tomé el Metrobús hacia Polanco, donde viven en esa casa de 3 pisos que Tomás compró con su trabajo como gerente de ventas. Llegué 15 minutos antes de lo acordado. La empleada me abrió la puerta y me dijo que la señora Lucía estaba en el jardín, hablando por teléfono. Me senté en la sala, admirando esos muebles de cuero beige que cuestan más que todo lo que tengo en mi apartamento, cuando escuché su voz filtrándose por la ventana entreabierta. Te juro por Dios, Carmen, que si esa vieja vuelve a abrir la boca en la junta de padres de familia, me muero de la vergüenza. ¿Viste cómo llegó vestida la última vez? Parecía sacada de un mercado de Tepito, toda desaliñada, con esos zapatos viejos y esa bolsa de plástico llena de dulces baratos para los niños. Mi sangre se congeló. Esa vieja era yo. Y no te imaginas cómo huele, Carmen. A ajo, a comida barata, a pobreza. Cuando entra a la casa, tengo que abrir todas las ventanas. Tomás se hace el que no se da cuenta, pero sé que también le da pena. Su madre es una vergüenza total para esta familia. Las palabras me atravesaron como dagas calientes. Mi mano temblaba mientras sostenía el vaso de agua que la empleada me había ofrecido. Sentí cómo mis mejillas ardían, cómo el estómago se me contraía como si alguien me hubiera golpeado con toda su fuerza. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cocina con esas recetas rancias de su pueblo. Todo le sabe a siglos pasados. Los niños ni siquiera quieren comer cuando ella prepara algo. Deberíamos decirle que ya no venga tanto, o al menos que se arregle mejor. No puedo seguir presentándola como mi suegra cuando van las amigas del club. Me levanté despacio, con las piernas como gelatina, y caminé hacia el baño del primer piso. Cerré la puerta con seguro y vomité todo lo que había desayunado. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no era tristeza lo que sentía. Era algo mucho más profundo. La humillación de descubrir que la persona por la que habías sacrificado tu dignidad durante años te veía como un estorbo. Cuando salí del baño, Lucía ya había terminado su llamada y me recibió con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Suegra, qué bueno que llegaste. Los niños están en el colegio, pero regresarán en 1 hora. Mientras tanto, ¿podrías ayudarme a limpiar las ventanas del segundo piso? Es que la muchacha no alcanza bien. La muchacha. Así me llamaba cuando necesitaba algo. Como si yo fuera parte del personal de servicio. Como si lavar ventanas fuera lo único para lo que servía una mujer de 64 años que había criado sola a un hijo, que había trabajado desde los 14 años, que había construido un hogar con sus propias manos. Por supuesto, Lucía, respondí, pero mi voz sonaba diferente, más pequeña, más rota. Mientras limpiaba esas ventanas, mirando hacia el jardín donde habían desayunado en familia sin invitarme, porque nunca me invitaban los fines de semana,
Recordé todas las veces que había lavado la ropa de sus hijos, que había planchado las camisas de Tomás para sus juntas importantes, que había preparado mole para sus cumpleaños, gastando de mi pensión miserable para comprar los chiles más caros. Recordé las noches que me quedé despierta cuidando a mi nieto Pablo cuando tuvo varicela, mientras ellos se fueron a Acapulco para descansar del estrés. Recordé las tardes enteras jugando con Emma, mi nieta, en el parque de la colonia, mientras Lucía se arreglaba las uñas en el salón de belleza. Cada recuerdo ahora tenía un sabor amargo. No eran actos de amor correspondido. Eran servicios gratuitos de una empleada que trabajaba por las migajas de cariño de su propia familia. Cuando terminé de limpiar, los niños llegaron del colegio. Pablo, de 8 años, me abrazó con esa espontaneidad hermosa de los niños, pero Emma, de 11, apenas me saludó. Ya estaba aprendiendo de su madre. «Abuela, ¿por qué siempre hueles a comida?», me preguntó Emma con esa crueldad inocente que solo tienen los niños que repiten lo que escuchan en casa. Me quedé sin aire. Lucía se rió nerviosa y le dijo: «Emma, no seas grosera con la abuela». Pero su tono no tenía reproche real. Era como si me estuviera haciendo un favor al fingir que me defendía. Esa noche, en mi apartamento, me senté en mi silla de siempre, esa silla de madera que traje de la casa donde viví con Roberto, y lloré como no había llorado desde su funeral. Pero no era el llanto limpio del duelo, era el llanto sucio de la humillación, del abandono emocional, de descubrir que había estado mendigando amor en mi propia familia. Me levanté despacio, caminé hacia mi tocador viejo, y me miré en el espejo. Vi a una mujer de 64 años con el cabello gris mal cortado, con arrugas profundas alrededor de los ojos, con las manos ásperas y la ropa que efectivamente parecía sacada de otro siglo. Vi a la vergüenza de la familia. Vi lo que ellos veían, pero algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, comenzó a despertar. Una vocecita pequeña pero clara me susurró: «Aurelia, tú vales más que esto». Esa noche, por primera vez en años, no llamé a Tomás para preguntarle cómo había estado su día. Los días siguientes pasaron como una película en cámara lenta donde yo era apenas un extra en mi propia vida. No podía dejar de pensar en esas palabras. Vergüenza de la familia. Se repetían en mi cabeza como una canción maldita, especialmente cuando preparaba el desayuno en mi cocina diminuta, cuando barría el piso de mi apartamento, cuando veía las telenovelas que antes me distraían y ahora me parecían burlas crueles sobre familias perfectas que se amaban de verdad. Tomás llamó el viernes, como siempre lo hacía, pero esta vez su voz sonaba diferente, más distante, como si estuviera cumpliendo con una obligación. «Mamá, ¿cómo estás? Lucía dice que te vio un poco rara el martes. ¿Todo bien?» Rara. Claro que estaba rara después de descubrir que mi propia nuera me consideraba una lacra social. Pero, ¿cómo le explicas a tu hijo que su esposa te desprecia sin sonar como una suegra amargada que inventa problemas? «Todo bien, mijo. Solo un poco cansada». «Ah, bueno. Oye, necesito pedirte un favor. ¿Puedes prestarnos 5,000 pesos? Se nos complicó este mes con las colegiaturas de los niños y el pago del seguro del coche. Te pagamos el próximo mes, como siempre». Como siempre. Esas 2 palabras me golpearon porque era cierto. Durante los últimos 5 años, había prestado dinero que jamás me devolvían. Dinero de mi pensión miserable de 2,800 pesos mensuales, dinero que yo estiraba como chicle para pagar mi renta, mis medicinas para la presión, mi comida. Recordé cuando Tomás se casó hace 7 años y me pidió ayuda para el enganche de la casa. «Solo son 50,000 pesos, mamá. Es una inversión para el futuro de tus nietos». Vendí las joyas que Roberto me había regalado durante nuestro matrimonio, mis aretes de oro, mi cadena con el dije de la Virgen de Guadalupe, mi anillo de compromiso que había guardado como tesoro después de su muerte. 50,000 pesos exactos. Nunca me los devolvieron. Recordé cuando Emma cumplió 5 años y querían hacerle una fiesta en el salón del club. «Mamá, ¿puedes ayudarnos con la decoración y el pastel? Solo son 8,000 pesos, pero es que queremos que Emma tenga el cumpleaños que merece». Gasté 2 meses completos de mi pensión en globos, manteles, flores
y un pastel de 3 pisos que encargué en la pastelería más cara de la colonia. En la fiesta, me presentaron como la abuela que nos ayudó con los detalles, como si fuera parte del servicio contratado. Recordé las Navidades donde yo llegaba con regalos para todos, juguetes para los niños, perfumes para Lucía, camisas para Tomás, y ellos me daban una tarjeta genérica que decía «Para abuela», con cariño, sin firma personal, como si la hubieran comprado 5 minutos antes de que llegara. Recordé las noches enteras que pasé en vela cuando Pablo estuvo internado con neumonía hace 2 años. Me quedé en el hospital mientras ellos se turnaban para ir a trabajar, para no perder días de sueldo. Yo dormía en una silla incómoda, comía galletas saladas y café de máquina. Le cantaba canciones de cuna para que no tuviera miedo. Cuando se recuperó, Tomás me dijo, «Gracias por cuidarlo, mamá. Sabíamos que podíamos contar contigo. Contar conmigo. Como se cuenta con un servicio disponible las 24 horas, sin costo, sin quejas, sin derecho a cansarse. Mamá, ¿estás ahí? ¿Puedes con los 5,000 o no?» Su impaciencia me despertó del túnel de recuerdos. Lo más triste es que ni siquiera se molestaba en inventar pretextos creativos. Solo asumía que yo diría que sí, como siempre. «Déjame ver qué puedo hacer, Tomás». «Perfecto. Lucía pasa mañana por el dinero». «Ah, y por cierto, el domingo es el cumpleaños del papá de Lucía. Vamos a celebrar en su casa de Cuernavaca. Mejor no vayas, mamá. Es que va a ser algo muy familiar, ya sabes. Y el abuelo Carlos es muy tradicional. No queremos incomodarlo. No queremos incomodarlo. O sea, no querían que yo incomodara con mi presencia, con mi ropa barata, con mi olor a ajo y pobreza. Como había dicho Lucía, esa noche me senté en mi mesa de la cocina con mis cuentas esparcidas como cartas de tarot que predicen desgracias. Mi pensión, 2,800 pesos. Mi renta, 1,200. Luz, gas, agua, 400. Medicinas, 300. Comida, 600 si era muy cuidadosa. Me quedaban 200 pesos para emergencias, ropa, cualquier imprevisto que la vida quisiera aventarme. Los 5,000 pesos que me pedía Tomás representaban casi 2 meses de gastos básicos. Tendría que pedir prestado a la señora Esperanza del apartamento 4B, esa mujer que limpia oficinas en las madrugadas y que siempre me saluda con genuina calidez cuando nos encontramos en el pasillo. Tendría que humillarme pidiendo dinero a una mujer que gana menos que yo, para dárselo a mi hijo que maneja un coche que cuesta más que todo lo que yo he ganado en mi vida. Pero lo más doloroso era recordar cómo habían cambiado las cosas después de que Lucía llegó a nuestras vidas. Antes, Tomás me visitaba los domingos. Desayunábamos juntos en mi cocina pequeña, me contaba de su trabajo, me preguntaba por mis amigas del mercado, por doña Carmen que vende verduras y que conoce todos los chismes del barrio. Veíamos las caricaturas en la tele mientras yo le planchaba sus camisas, y él me ayudaba a reparar algún desperfecto del apartamento. Después de casarse, las visitas se volvieron esporádicas. Después, solo llamadas telefónicas. Después, solo cuando necesitaba algo. Y ahora, ni siquiera fingía que le importaba cómo estaba yo. Solo llamaba cuando ocupaba dinero, o cuando necesitaba que cuidara a los niños, o cuando Lucía tenía alguna tarea doméstica que prefería delegar en la suegra que no tiene nada más que hacer. El sábado llegó Lucía por el dinero. Yo había tenido que pedirle prestado a la señora Esperanza, inventando que era para una medicina nueva que el doctor me había recetado. Me dolió mentirle a esa mujer buena que me ofreció los 5,000 pesos sin hacer preguntas, con la confianza de alguien que sabe lo que significa necesitar ayuda. Lucía llegó vestida como modelo de revista. Pantalones blancos de marca, blusa de seda, zapatos que costaban más que mi renta mensual. Ni siquiera se sentó. Se quedó de pie en la puerta, como si mi apartamento fuera contagioso. «Gracias por el préstamo, suegra. Ya sabes cómo están las cosas. Todo cada vez más caro. O todo cada vez más caro», decía mientras traía en la muñeca una pulsera de oro que no había visto antes, mientras olía a perfume francés, mientras sus uñas perfectas me extendían la mano esperando que yo pusiera los billetes en su palma, como una limosna al revés. «Lucía,
¿Cuándo creen que puedan devolverme el dinero? Por primera vez, me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Desprecio puro. Ay, suegra, no seas tacaña. Al final, este dinero es para tus nietos, para su educación, para su futuro. ¿No es eso lo que más te importa? Tacaña. Me había llamado tacaña por preguntarle cuándo me pagarían dinero que yo había tenido que pedir prestado. Dinero que necesitaba para comprar mis medicinas, para pagar mi comida, para sobrevivir con dignidad los últimos años de mi vida. Le di los 5,000 pesos y cerré la puerta despacito, como si fuera el final de algo muy importante. Esa noche, por primera vez en mi vida adulta, me pregunté si había sido una mala madre, si tal vez merecía el trato que recibía, si era cierto que molestaba, que estorbaba, que era efectivamente una vergüenza. Me fui a la cama con esa duda clavada en el pecho como una espina infectada. Pero antes de dormir, algo extraño pasó. Encontré en el cajón de mi mesita de noche una fotografía vieja de Roberto y yo en nuestro primer aniversario. Estábamos en Xochimilco, en una trajinera llena de flores. Yo tenía 28 años, él 30. Sonreíamos con esa felicidad genuina de dos personas que se aman de verdad y que no necesitan fingir nada para nadie. La mujer de esa fotografía tenía dignidad, tenía amor propio, tenía derecho a ser feliz. ¿En qué momento había perdido todo eso? Las semanas que siguieron fueron como caminar por arena movediza. Cada día se hundía un poco más en esa sensación de ser invisible, de no importar, de existir solamente cuando necesitaban algo de mí. Mi cumpleaños número 65 llegó un jueves de noviembre. Me desperté temprano, como siempre, preparé mi café de olla y me senté junto a la ventana esperando. Esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que alguien recordara que ese día, hace 65 años, yo había llegado al mundo. El teléfono no sonó en toda la mañana. Revisé mi celular viejo cada 5 minutos, pensando que tal vez se había descompuesto, que tal vez no había escuchado el timbre. A las 2 de la tarde, marqué a Tomás. «Bueno, hijo, soy yo». «Ah, hola mamá. ¿Todo bien? Estoy en una junta. Solo quería saludarte. Hoy es... Bueno, ya sabes qué día es hoy». Un silencio largo. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Ah, sí. Tu cumpleaños. Perdón, mamá. Se me había olvidado por completo. Tenemos un proyecto muy importante en la oficina. Pero felicidades, ¿eh? Después te hablamos para celebrar. Después. Siempre después». Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, viendo cómo las horas pasaban lentas como miel fría. A las 8 de la noche, la señora Esperanza tocó mi puerta. Traía un pedazo de pastel de 3 leches y una vela. «Feliz cumpleaños, Aurelia. Que Dios le dé muchos años más de salud». Fue la única persona que se acordó. Una mujer que apenas conocía desde hacía 2 años, que trabajaba limpiando oficinas para sobrevivir, había recordado mi cumpleaños cuando mi propia familia lo había olvidado. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era solo el cumpleaños olvidado. Era la acumulación de 100 pequeñas crueldades que me habían estado matando por dentro, sin que yo me diera cuenta. Como cuando llegaba a su casa, y Emma, mi nieta, me decía: «Abuela, ¿por qué siempre traes la misma ropa?». Y Lucía se reía como si fuera gracioso, como si la pobreza fuera un chiste que todos podían disfrutar menos yo. Como cuando Pablo estaba contando en la mesa sobre su día en el colegio y yo trataba de participar en la conversación, y Lucía me interrumpía: «Aurelia, mejor ve a la cocina a ver si ya está lista la comida». Como si mis palabras no tuvieran valor, como si mi presencia fuera tolerable solo cuando estaba sirviendo, como cuando Tomás hablaba de sus logros profesionales y yo, orgullosa, trataba de contar a alguna visita cómo había criado sola a ese hombre exitoso, y él me cortaba con una sonrisa incómoda: «Mamá, mejor cuéntanos de otras cosas». Como si mi sacrificio fuera algo vergonzoso de lo que no se debía hablar en público. El colmo llegó un domingo de diciembre. Era el festival navideño de la escuela de Emma, y me invitaron porque necesitaban que alguien cuidara los abrigos de los padres de familia mientras ellos veían el espectáculo. No era para que yo viera a mi nieta cantar villancicos.
Era para que trabajara gratis como guardarropa. Durante 2 horas, estuve de pie en un cuartito húmedo, colgando sacos caros, abrigos de marca, bolsas que costaban más que mis gastos de 3 meses. Los padres de familia me entregaban sus cosas sin siquiera mirarme a la cara, como si fuera parte del mobiliario. Algunos ni siquiera me daban las gracias. Cuando terminó el festival, Emma llegó corriendo emocionada. «Abuela, ¿viste mi canción? ¿Te gustó mi vestido?» «No pude verte, mi amor. Estaba cuidando los abrigos». La cara de decepción de esa niña de 11 años se me quedó grabada para siempre. No era culpa suya. Era culpa de sus padres, que me habían convertido en servidumbre familiar en lugar de tratarme como la abuela que merecía estar en primera fila aplaudiendo a su nieta. Esa noche, ya no pude más. Llegué a mi apartamento y algo dentro de mí se quebró definitivamente. No fue un grito. No fue un berrinche. Fue algo mucho más profundo. Un colapso silencioso, como cuando se rompe la cuerda más importante de una guitarra y el instrumento entero pierde su capacidad de hacer música. Me senté en mi sillón viejo, el mismo donde Roberto y yo solíamos ver las telenovelas de las 9, y por primera vez en mi vida adulta, me permití pensar lo impensable. ¿Qué pasaría si yo simplemente dejara de existir para ellos? ¿Cuánto tiempo tardarían en darse cuenta si dejara de contestar el teléfono? ¿Cuánto tiempo tardarían en preguntar por mí si no apareciera cuando me necesitaran para cuidar niños, prestar dinero, limpiar ventanas, hacer de guardarropa en eventos sociales? La respuesta me aterrorizó porque la sabía con certeza. Solo me buscarían cuando ocuparan algo. Me levanté como sonámbula y caminé hacia mi tocador. Abrí el cajón donde guardaba las pocas joyas que me quedaban, unos aretes de perla falsa que había comprado en el tianguis, una cadena plateada que se estaba poniendo verde, un reloj que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario y que ya no funcionaba pero que yo conservaba por sentimentalismo. Debajo de las joyas encontré algo que había olvidado por completo. Una libreta pequeña donde, años atrás, Roberto y yo habíamos anotado nuestros sueños. Sueños tontos, sueños hermosos. Viajar a Veracruz para conocer el mar. Abrir una fonda pequeña donde yo cocinara mis recetas y él atendiera a los clientes. Tener una casita con jardín donde plantar nuestras propias verduras. Roberto murió antes de que pudiéramos cumplir ninguno de esos sueños. Y yo me había pasado los últimos 15 años viviendo para los sueños de otros, para que Tomás tuviera una educación, para que tuviera una casa bonita, para que sus hijos tuvieran todo lo que nosotros no pudimos darle a él. Pero, ¿cuándo había sido la última vez que yo había tenido un sueño propio? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo porque me hacía feliz, no porque alguien más lo necesitaba? ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido que mi vida tenía valor por sí misma, no solo por lo que podía dar a otros? Cerré la libreta despacio y la abracé contra mi pecho. Por primera vez en años, en lugar de pensar en lo que tenía que hacer por otros, me pregunté, ¿qué quiero hacer por mí? La pregunta me asustó porque no sabía la respuesta. Había pasado tanto tiempo siendo madre, esposa, abuela, empleada gratuita de mi propia familia, que había perdido completamente la noción de quién era Aurelia cuando no estaba sirviendo a alguien más. Esa madrugada no pude dormir. Me levanté y fui a la cocina. Sin pensar mucho, saqué harina, huevos, mantequilla. Empecé a hacer galletas de anís, esas que mi madre me había enseñado cuando yo tenía 10 años. La receta que llevaba en la sangre, pero que no había preparado en años porque Lucía siempre decía que olían muy fuerte, y que los niños preferían las galletas compradas en el supermercado. Mientras amasaba, algo extraño pasó. Mis manos recordaron movimientos que creía olvidados. El aroma de anís llenó mi cocina pequeña y por primera vez en meses sonreí. No una sonrisa forzada para complacer a alguien, una sonrisa genuina, solo para mí. Cuando las galletas estuvieron listas, me senté a comerme una con mi café de olla. Sabía exactamente cómo recordaba. A infancia, a domingos tranquilos, a amor hecho comida. Sabía a dignidad. En ese momento, sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia algo que cambiaría mi vida para siempre. Tomé mi teléfono viejo y escribí algo que jamás había hecho. Publiqué en el grupo de Facebook del edificio.
Buenas noches, vecinos. Soy Aurelia del 2B. Acabo de hacer galletas caseras de anís con receta familiar. Si alguien gusta probar, tengo algunas de sobra, sin costo, solo por compartir. Envié el mensaje y apagué el teléfono. No esperaba respuesta. Solo había querido hacer algo diferente, algo que me hiciera sentir que existía por mis propios méritos, no por mi utilidad para otros. Esa noche dormí mejor que en años, sin saber que había plantado la semilla de mi revolución silenciosa. Desperté el viernes con golpes suaves en mi puerta. Eran las 8 de la mañana, y yo aún estaba en pijama, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de haber llorado la noche anterior. Cuando abrí, me encontré con la señora Esperanza, don Miguel del primer piso y una jovencita que no reconocí. «Buenos días, Aurelia», dijo Esperanza con una sonrisa enorme. «Venimos por las galletas que ofreciste anoche. Ay, cómo huele de rico desde el pasillo». Había olvidado por completo mi mensaje de Facebook. Los invité a pasar y puse agua para café. La jovencita resultó ser Sofía, nieta de don Miguel, estudiante de gastronomía que había venido a visitarlo y había visto mi publicación. «Señora Aurelia, estas galletas están increíbles», dijo Sofía después de probar una. «El anís tiene un toque especial, diferente a todo lo que he probado. ¿Es receta familiar?» «Sí, de mi madre. Que en paz descanse. Ella las hacía para vender en las fiestas del pueblo». «¿Las vendía? ¿Y usted nunca pensó en hacer lo mismo?» La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había pensado en vender comida. Siempre había cocinado para mi familia, para eventos donde necesitaban mi ayuda, pero nunca se me había ocurrido que alguien pudiera pagar por mis recetas. «No, mijita. Yo solo sé cocinar casero, nada especial». Sofía intercambió una mirada con su abuelo y con Esperanza. «Señora, puedo ser muy honesta. Estudio gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana y he probado comida de restaurantes caros, de chefs famosos. Estas galletas tienen algo que no se puede enseñar en ninguna escuela. Tienen alma». Esa tarde, Sofía regresó con su teléfono y me convenció de dejarla tomar fotos de las galletas. También me pidió que le contara la historia de la receta mientras grababa un video corto. «Mi madre, Esperanza Morales, las hacía para las fiestas patronales de San Miguel Allende, donde nací», dije frente a la cámara, sintiéndome ridícula, pero también extrañamente emocionada. Decía que el secreto estaba en tostar el anís hasta que soltara su aceite natural, y en agregar una pizca de sal de grano para realzar la dulzura. «¿Y usted las hace igual?» «Igual, pero le agregué mi toque, una gotita de extracto de vainilla que compro en el mercado de Medellín». Mi Roberto decía que le recordaban a los domingos de su infancia. Sin que yo lo supiera, Sofía subió el video a su Instagram esa misma noche. Tenía 5,000 seguidores, todos jóvenes interesados en gastronomía y recetas tradicionales. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. «Señora Aurelia, soy Carmen Delgado. Vi su video de las galletas de anís. ¿Usted las vende?» «Es que mi mamá era de Guanajuato y hacía unas parecidas, pero murió sin enseñarme la receta». «¿Venderlas?» «No, yo solo le pago lo que sea necesario. Es que mañana es el aniversario luctuoso de mi madre y quería llevar algo especial al panteón». Esa llamada me cambió algo por dentro. Alguien quería pagar por algo que yo sabía hacer. Alguien valoraba mis manos, mi conocimiento, mi tiempo. Le vendí 2 docenas de galletas por 200 pesos. Era la primera vez en mi vida que ganaba dinero con mis propias habilidades, no como empleada doméstica o cuidando niños ajenos, sino creando algo que tenía valor por sí mismo. Cuando Tomás llamó el domingo para pedirme que cuidara a los niños, porque habían decidido irse a Valle de Bravo de último momento, por primera vez en años, le dije que no. «¿Cómo que no puedes, mamá? Solo es por 2 días. «No puedo porque tengo trabajo». «¿Trabajo? ¿Qué trabajo?» «Estoy vendiendo galletas caseras. Tengo pedidos por cumplir». El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que había colgado. «¿Vendiendo galletas? Mamá, por favor, ¿desde cuándo tú vendes comida?» El tono condescendiente de su voz me hirió, pero también me indignó. ¿Por qué era imposible para él imaginar que su madre pudiera tener una habilidad valiosa?
desde que me di cuenta de que sé hacer cosas que la gente quiere comprar. Pero mamá, eso no es serio. Es solo un hobby. Los niños te necesitan. Tomás, busca una niñera. Yo tengo compromisos. Colgué temblando. Era la primera vez que le decía no a mi hijo para algo importante. Me sentí culpable, rebelde y orgullosa al mismo tiempo. Esa misma tarde, Lucía llegó a mi apartamento sin avisar. Entró como huracán, con esa cara de indignación que ponía cuando las cosas no salían como ella esperaba. ¿Se puede saber qué te pasa, Aurelia? Tomás me dice que no puedes cuidar a los niños porque estás vendiendo comida. ¿En serio? ¿A tu edad te vas a poner a trabajar de cocinera? No trabajo de cocinera. Vendo productos caseros que yo misma elaboro. Es lo mismo. Mira, ya encontramos una niñera para esta vez. Pero necesito que entiendas una cosa. Tú eres la abuela. Tu trabajo es estar disponible para tus nietos cuando te necesiten. No andar inventando negocios ridículos que te van a quitar tiempo para lo verdaderamente importante. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Mi trabajo era estar disponible, como si mi único valor fuera ser un recurso gratuito para cuando ellos me ocuparan. Lucía, mis nietos son muy importantes para mí, pero también tengo derecho a hacer cosas que me hagan feliz. ¿Feliz? Ay, Aurelia, por favor. La felicidad a tu edad viene de ver crecer a tus nietos, de saber que fuiste una buena madre y una buena abuela. No de andar vendiendo galletas en la calle como... No terminó la frase, pero yo sabía lo que iba a decir, como una indigente, como alguien que no tiene clase, como una vergüenza para la familia, como una mujer que puede valerse por sí misma. Terminé yo. Lucía me miró con una mezcla de sorpresa e indignación. Era la primera vez que le contestaba, que no agachaba la cabeza y aceptaba sus regaños como si fuera una niña desobediente. Mira, suegra, creo que no me estás entendiendo. Esta familia tiene una reputación que cuidar. Tomás tiene una posición en su empresa. Los niños van al colegio alemán. No podemos permitir que andes por ahí vendiendo comida como una persona que necesita trabajar. Soy una persona que necesita trabajar. Mi pensión son 2.800 pesos al mes. Ustedes me piden dinero prestado que nunca me devuelven. Si vender galletas me ayuda a vivir mejor, lo voy a seguir haciendo. Pero, ¿qué van a decir los padres de familia del colegio si se enteran de que la abuela de Emma y Pablo vende comida? ¿Qué va a decir la gente de la oficina de Tomás? Por primera vez, vi su miedo real. No le preocupaba mi bienestar o mi felicidad. Le preocupaba su imagen social. Le daba pánico que su suegra pobre, que antes mantenía escondida como un secreto familiar vergonzoso, ahora fuera visible vendiendo productos en la calle. Que van a decir que la abuela de Emma y Pablo sabe hacer galletas deliciosas y que es una mujer trabajadora. Aurelia, por favor, no seas ingenua. La gente va a pensar que Tomás no te mantiene, que somos una familia de muertos de hambre que necesita que la abuela trabaje para sobrevivir. Y ahí estaba la verdad completa. El desprecio hacia mi pobreza no era solo por mi apariencia o mi olor a ajo. Era porque mi situación económica los hacía quedar mal a ellos. Yo era el recordatorio viviente de que Tomás venía de abajo, de que su éxito no había sido suficiente para borrar sus orígenes humildes. Lucía, mi situación económica es real, independientemente de si trabajo o no. La diferencia es que ahora tengo una forma digna de mejorarla. Esto se tiene que acabar, Aurelia. No voy a permitir que arruines la reputación de esta familia por un capricho de anciana. La palabra anciana sonó como un escupitajo. Y capricho minimizaba lo que para mí estaba siendo una revelación. Que tenía habilidades valiosas, que podía ser independiente, que merecía respeto. No es tu decisión, Lucía. ¿Perdón? Que no es tu decisión lo que yo haga con mi vida. Se quedó parada en mi sala, con la boca abierta, como si no pudiera creer que yo le hubiera hablado con firmeza. En 7 años de matrimonio con mi hijo, nunca me había opuesto a nada que ella dijera. Nunca había cuestionado sus órdenes, disfrazadas de sugerencias. Vas a ver, Aurelia. Vas a ver lo que pasa cuando empieces a poner tus inventos ridículos antes que tu familia. No vengas llorando después cuando te des cuenta de que nadie te va a querer.
Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes de mi apartamento. Me quedé ahí parada, con las piernas temblando, pero con algo nuevo creciendo en mi pecho. La sensación de que había defendido algo importante. No solo mi derecho a vender galletas, sino mi derecho a existir como persona con valor propio. Esa noche, mientras horneaba una nueva tanda para los pedidos del día siguiente, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. «Señora Aurelia, soy Patricia Hernández del programa Sabores de Barrio en Radio Metrópoli. Vimos su video de las galletas de anís y nos encantaría invitarla a hablar de recetas tradicionales en nuestro programa del miércoles. ¿Le interesaría? Radio. Me querían invitar a hablar en la radio sobre mis recetas. ¿Yo? Pero yo no soy chef ni nada especial. Exactamente por eso, señora. Buscamos personas auténticas que conserven las tradiciones culinarias mexicanas. Su historia es exactamente lo que nuestros radioescuchas quieren oír». Cuando colgué, me senté en mi sillón y por primera vez en años me imaginé un futuro diferente. Un futuro donde Aurelia Fernández no fuera solo la mamá de Tomás, o la abuela de Emma y Pablo, o la suegra que ayuda con las tareas domésticas. Un futuro donde fuera simplemente Aurelia, una mujer con valor propio. El programa de radio cambió todo. Patricia Hernández resultó ser una mujer cálida de unos 50 años que me recibió en las oficinas de Radio Metrópoli como si fuera una celebridad. Me ofreció café en una taza de porcelana, no en un vaso desechable, y me pidió que le contara mi historia con la paciencia de alguien que genuinamente quería escuchar. «Señora Aurelia, cuéntenos cómo aprendió estas recetas». «Pues mire, Patricia, mi madre las aprendió de mi abuela, que era cocinera en una hacienda de San Miguel Allende antes de la Revolución. Decía que los patrones franceses le habían enseñado técnicas que ella mezcló con los sabores de su tierra. ¿Y usted las ha estado preparando toda su vida?» «Toda mi vida, sí, pero solo para mi familia. Nunca pensé que alguien más las quisiera probar, mucho menos pagar por ellas». Cuando terminó la entrevista de media hora, el teléfono de la radio no paraba de sonar. Personas pidiendo mi información, preguntando dónde podían conseguir las galletas, compartiendo sus propias memorias de abuelas que cocinaban con el mismo amor. 2 días después tenía más de 30 pedidos. Tuve que pedirle ayuda a Esperanza para comprar los ingredientes porque mi cocina pequeña no daba abasto. Compramos sacos de harina, kilos de mantequilla, anís en grano de la mejor calidad en el mercado de San Juan. «Aurelia, esto ya no es un hobby», me dijo Esperanza mientras contábamos el dinero de las ventas. «En una semana, has ganado más que tu pensión de 2 meses». Tenía razón. 1,800 pesos en 5 días. Era dinero real, ganado con mis propias manos, con mi conocimiento, con mi trabajo. Por primera vez en años, fui al banco no a sacar los últimos pesos de mi cuenta, sino a depositar dinero. La cajera, que ya me conocía por mis visitas siempre nerviosas para retirar efectivo, me miró con curiosidad cuando vio el fajo de billetes. «¿Todo en orden, señora Fernández?» «Todo perfecto, mijita. Vengo a depositar». «¿A depositar?» La sorpresa en su voz me hizo reír. Claro que le parecía extraño. Yo siempre había sido la señora mayor que llegaba angustiada a sacar sus últimos pesos, que revisaba su saldo con cara de preocupación, que suspiraba al ver lo poco que le quedaba. «Sí, a depositar. Estoy empezando un pequeño negocio». Salí del banco caminando diferente, con la espalda más derecha, con la cabeza en alto, con una sensación nueva en el pecho que tarde me di cuenta era orgullo. Orgullo de mí misma. Esa tarde, Tomás llegó a mi apartamento sin avisar. Lo vi por la ventana subir las escaleras con esa cara seria que ponía cuando venía a hablar conmigo de algo importante. Pero esta vez, yo no sentí la ansiedad de siempre. No me pregunté qué había hecho mal o qué necesitaría de mí. «Hola, mijo. ¿Vienes por galletas? Ya tengo una tanda lista». «Mamá, necesitamos hablar». Se sentó en mi sillón como si fuera el dueño del apartamento, con esa postura autoritaria que había heredado de su padre, pero sin la dulzura que Roberto tenía para suavizar la firmeza. «Lucía me contó lo que pasó el otro día. Esto se está saliendo de control, mamá». «¿Qué se está saliendo de control?» «Negocio tuyo. Medio barrio está hablando de que mi madre anda vendiendo comida. La semana pasada, el director de recursos humanos de la empresa me preguntó si era cierto que mi mamá
Había salido en la radio hablando de recetas. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estabas pasando por una crisis de identidad de la tercera edad y que ya se te iba a pasar. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Crisis de identidad de la tercera edad. Como si mi necesidad de sentirme útil y valiosa fuera una enfermedad mental temporal. Tomás, no estoy en crisis. Estoy trabajando. Mamá, por favor, tú no necesitas trabajar. Nosotros te ayudamos cuando ocupas algo. ¿Me ayudan? ¿Cuándo me han ayudado? Siempre, mamá. Te damos dinero cuando lo necesitas. Yo les doy dinero a ustedes cuando lo necesitan. Dinero que tengo que pedir prestado porque mi pensión no alcanza. Pero ese es nuestro acuerdo familiar. Tú nos apoyas cuando podemos. Nosotros te apoyamos cuando podemos. Acuerdo familiar. Como si fuera normal que una pensionada de 65 años le prestara dinero a un gerente de ventas que ganaba 10 veces más que ella. Tomás, ¿cuándo fue la última vez que ustedes me apoyaron con dinero? Se quedó callado un momento largo. Los dos sabíamos la respuesta. Nunca. En 7 años de matrimonio con Lucía, no habían pagado ni una sola de mis medicinas, ni un peso de mi renta, ni siquiera una despensa cuando mi dinero no alcanzaba. Eso no es el punto, mamá. El punto es que esta obsesión con vender comida te está cambiando. Ya no eres la misma. Tienes razón. Ya no soy la misma. Y tampoco tienes tiempo para los nietos. Emma me preguntó ayer por qué ya no vas a recogerla al colegio. La manipulación emocional. El arma más efectiva que habían usado conmigo durante años. Usar a mis nietos como escudo para sus exigencias. Emma puede preguntarme directamente si quiere verme. Ya tiene 11 años. Sabe usar el teléfono. ¿Ves? Esto es exactamente lo que te digo. Antes, tú hubieras corrido a buscar a Emma para explicarle, para asegurarte de que no se sintiera abandonada. Ahora parece que no te importan. Me importan muchísimo. La diferencia es que ahora entiendo que amarlos no significa desaparecerme como persona. Mamá, por favor, esto tiene que parar. Está afectando a toda la familia. ¿Cómo los está afectando? Nos da pena, mamá. Nos da pena que la gente piense que no podemos mantener a nuestra madre, que tiene que ponerse a vender comida en la calle. Ahí estaba la verdad otra vez. Pena. Vergüenza. Su preocupación no era por mi bienestar, sino por cómo se veían ellos ante otros. Tomás, yo no vendo comida en la calle. Tengo un emprendimiento casero que está creciendo. Tengo clientes que valoran mi trabajo. Tengo ingresos propios que me dan dignidad. ¿Hay dignidad? Mamá, tu dignidad viene de ser mi madre, de ser la abuela de mis hijos. No necesitas buscarla en otros lados. Por primera vez en mi vida, vi a mi hijo con una claridad que me asustó. No era malvado, pero era profundamente egoísta. Para él, mi valor estaba completamente definido por mi utilidad hacia él y su familia. La idea de que yo pudiera tener una identidad propia, aspiraciones propias, éxitos propios, lo incomodaba porque significaba que ya no podría controlar completamente mi tiempo y energía. Mijo, yo te voy a seguir queriendo igual que siempre. Voy a seguir siendo tu madre y la abuela de tus hijos, pero también voy a seguir siendo Aurelia. ¿Qué significa eso? Significa que tengo derecho a tener mi propia vida. Se levantó del sillón con un suspiro de exasperación, como si estuviera tratando con una adolescente rebelde en lugar de con su madre de 65 años. Está bien, mamá. Sigue con tu proyecto si eso te hace feliz. Pero cuando te des cuenta de que estás perdiendo lo verdaderamente importante por perseguir fantasías, no vengas a llorar con nosotros. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, sintiendo emociones contradictorias. Parte de mí quería correr detrás de él, pedirle perdón, prometerle que dejaría todo y regresaría a ser la madre y abuela disponible las 24 horas que había sido siempre. Pero otra parte, una parte nueva y cada vez más fuerte, sabía que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Ya no podía fingir que mi felicidad no importaba. Ya no podía pretender que existir solo para otros era suficiente. Esa noche horneé hasta las 2 de la madrugada. Galletas de anís, polvorones de limón, cocadas que recordaba de las ferias de mi pueblo. Cada tanda que sacaba del horno era una declaración de independencia. Sofía apareció al día siguiente con noticias emocionantes. Señora Aurelia,
Un food blogger muy famoso compartió su historia en Instagram. Tiene 200,000 seguidores. Ya tengo 50 mensajes de personas pidiendo información sobre sus productos. 50 pedidos más. Mi cocina pequeña ya no iba a ser suficiente. Necesitaba pensar en grande, planear, organizar. Por primera vez en mi vida, tenía un problema hermoso. Más demanda de la que podía satisfacer. Sofía, ¿tú crees que esto pueda crecer más? Señora, esto puede ser enorme, pero necesita ayuda profesional, registro de marca, página web, tal vez hasta un local pequeño. Un local, una página web, registro de marca. Conceptos que me parecían de otro mundo, pero que Sofía mencionaba como posibilidades reales para mí. Esa noche, por primera vez en 15 años, no llamé a Tomás para preguntarle cómo había estado su día. En cambio, me senté con una libreta y empecé a escribir ideas, a hacer números, a planear un futuro que por primera vez en mi vida adulta era completamente mío. Por la ventana podía ver las luces de la ciudad, miles de personas viviendo sus propias vidas, persiguiendo sus propios sueños. Ya no me sentía invisible entre ellas. Ahora era una de ellas, una mujer con planes propios. 3 semanas después, mientras empaquetaba mi pedido número 120 en lo que iba del mes, sonó el teléfono con una llamada que no esperaba. Era Emma, mi nieta, y su voz sonaba extraña, como si hubiera estado llorando. Abuela, ¿puedo hablar contigo? Claro que sí, mi amor. ¿Qué pasa? Es que mamá y papá dicen cosas feas de ti. Dicen que ya no nos quieres porque prefieres hacer galletas. ¿Es cierto, abuela? El corazón se me partió en pedazos. Habían involucrado a los niños en su guerra contra mi independencia. Habían usado a una niña de 11 años como mensajera de su manipulación emocional. Emma, mi amor, ¿tú qué crees? ¿Crees que yo podría dejar de quererte? No lo sé, abuela. Antes venías a recogerme al colegio y ahora ya no. Antes me llevabas al parque los sábados y ahora dices que tienes trabajo. Mamá dice que las galletas son más importantes que nosotros. Me senté en mi sillón viejo, sintiendo el peso de una decisión que sabía que cambiaría todo. Podía rendirme ahí mismo, prometer que dejaría el negocio, regresar a ser la abuela disponible que ellos querían, o podía explicarle la verdad a mi nieta, con el riesgo de que su madre me prohibiera verla otra vez. Emma, ven acá mañana después del colegio. Voy a hacerte tus galletas favoritas y vamos a hablar tú y yo, sin nadie más. Esa noche no pude dormir. Sabía que lo que le dijera a Emma determinaría no solo nuestra relación, sino el futuro de toda la familia. Al día siguiente, Emma llegó a mi apartamento con esa cara seria que ponen los niños cuando sienten que los adultos les están mintiendo sobre algo importante. La senté en mi mesa de la cocina. Le serví un vaso de leche y puse frente a ella un plato con galletas de chocolate recién salidas del horno. Emma, mi amor, necesito que me escuches muy bien. Yo te amo exactamente igual que siempre. Nada de lo que haga en mi vida va a cambiar eso jamás. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué ya no vienes por mí al colegio? Porque ya no me lo piden, mi amor. Y cuando les digo que quiero verte, me dicen que estás ocupada con tareas o actividades. Emma frunció el ceño, como si estuviera recordando conversaciones que había escuchado a medias. Pero mamá dice que tú ya no tienes tiempo para nosotros. Emma, ¿sabes cuánto ganaba tu abuela antes de hacer galletas? ¿No? 2,800 pesos al mes. ¿Sabes cuánto pago de renta? ¿No? 1,200 pesos. ¿Sabes qué significa eso? Emma negó con la cabeza, pero sus ojos inteligentes me decían que estaba empezando a entender. Significa que tu abuela tenía que elegir entre comprar medicina o comprar comida. Significa que cuando ustedes me pedían dinero prestado para sus colegiaturas o sus fiestas, yo tenía que pedírselo prestado a la vecina porque no tenía. ¿En serio? ¿En serio? Y ahora, haciendo galletas, gano más en una semana que lo que ganaba en un mes. Eso significa que puedo comprar mis medicinas, pagar mi casa y hasta ahorrar un poquito. Emma masticó una galleta lentamente, procesando información que obviamente nadie le había dado antes. ¿Y por eso estás más contenta? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Estaba más contenta? Sí, definitivamente sí. Sí, mi amor.
Estoy más contenta porque me siento útil, porque sé que puedo cuidarme sola, porque la gente me valora por algo que sé hacer muy bien. ¿Y nosotros? Ustedes siguen siendo lo más importante de mi vida. Pero ya no soy solo su abuela. También soy Aurelia, la señora que hace las mejores galletas de la colonia. Emma sonrió por primera vez desde que había llegado. Sí, haces las mejores galletas. Las de la escuela saben feas comparadas con las tuyas. Pasamos la tarde horneando juntas. Le enseñé a medir la harina, a batir los huevos hasta que quedaran espumosos, a formar las galletas con las manos. Emma tenía talento natural, las mismas manos hábiles que yo había heredado de mi madre. Abuela, ¿puedo venir más seguido a ayudarte? Todos los días que quieras, mi amor. Pero va a ser nuestro secreto, ¿sí? Porque no creo que a tus papás les guste que aprendas a cocinar aquí. Cuando Lucía llegó por Emma 2 horas después, encontró a su hija cubierta de harina, con las mejillas rojas de la risa, empacando galletas en bolsitas de celofán. ¿Qué es esto? Mamá, mira. Aprendí a hacer galletas de avena. Y abuela me va a enseñar a hacer pay de limón la próxima semana. La cara de Lucía se transformó en una máscara de furia que no se molestó en ocultar frente a Emma. Emma, ve al carro. Tu abuela y yo necesitamos hablar. Cuando la niña salió, Lucía se me acercó con una agresividad que nunca había mostrado tan abiertamente. ¿Qué le metiste en la cabeza a mi hija? Le enseñé a hacer galletas. Le lavaste el cerebro contra nosotros. Emma llegó a la casa ayer diciendo que entendía por qué necesitabas trabajar, que era normal que las abuelas tuvieran dinero propio. ¿Y eso está mal? Está mal cuando destruye la autoridad de los padres. Está mal cuando una niña de 11 años cree que sabe más que los adultos sobre temas familiares. Lucía, Emma es muy inteligente. Tenía derecho a saber por qué cambié mi rutina. Emma tenía derecho a que su abuela siguiera siendo su abuela, no una empresaria frustrada que usa a los nietos para validar sus fantasías de grandeza. Fantasías de grandeza. Como si ganar dinero honradamente fuera una ilusión ridícula para alguien como yo. Lucía, Emma siempre va a ser bienvenida en mi casa, pero ya no voy a permitir que usen a mis nietos para manipularme. ¿Manipularte? ¿Te parece manipulación que una familia espere que la abuela se comporte como tal? Me parece manipulación que me digan que no los quiero cuando no hago exactamente lo que ustedes esperan. Lucía se quedó callada un momento, como si estuviera decidiendo qué tan lejos podía llegar en esa conversación. Está bien, Aurelia. Ya veo cómo están las cosas. Tomás y yo hemos estado hablando, y llegamos a una conclusión. Mi estómago se contrajo. Conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando me dijo que no había lugar para mí en la cena de Nochebuena. Si sigues con esta obsesión de las galletas, si sigues poniendo tu negocio antes que tu familia, no vas a ver más a los niños. Las palabras cayeron como bombas en mi sala. Chantaje puro. La amenaza más cruel que podían hacerme. ¿Me estás prohibiendo ver a mis nietos? Te estoy dando a elegir. O eres abuela o eres vendedora de galletas. No puedes ser las dos. ¿Por qué no puedo ser las dos? Porque ser abuela requiere sacrificio, disponibilidad, poner las necesidades de los niños antes que las tuyas. Y claramente, tú ya no estás dispuesta a hacer eso. Me levanté lentamente de mi sillón. Por primera vez en 7 años, miré a Lucía directamente a los ojos sin agachar la cabeza, sin sentir vergüenza, sin buscar su aprobación. Lucía, yo fui madre soltera durante 18 años. Trabajé 3 empleos para darle educación a Tomás. Me levanté a las 4 de la mañana para lavar ropa ajena antes de ir a limpiar casas. Me quedé sin comer para que él tuviera útiles escolares. Sacrifiqué todo, mi juventud, mi salud, mis sueños, mis oportunidades de rehacer mi vida, todo por él. Mi voz se volvía más firme con cada palabra. Y después me convertí en abuela, y volví a sacrificar todo. Mi tiempo, mi dinero, mi comodidad, mi dignidad. Cuidé a sus hijos cuando estaban enfermos. Los llevé al parque cuando ustedes tenían cosas más importantes que hacer. Gasté mi pensión en sus regalos y sus fiestas. Lucía quiso interrumpirme, pero levanté la mano. No terminé. Durante 65 años, mi vida ha sido para otros. Para Roberto, para Tomás, para ustedes, para Emma y Pablo.
65 años siendo útil, siendo servicial, siendo invisible. Caminé hacia mi cocina y saqué del horno una charola de galletas doradas, perfectas, aromáticas. Esto, dije levantando una galleta, esto es lo primero que hago en mi vida, que es completamente mío, que nace de mis manos, de mi conocimiento, de mi esfuerzo, que me da dinero propio, respeto propio, orgullo propio. Regresé a la sala con la galleta en la mano. Si crees que voy a renunciar a lo único que me ha dado dignidad en años solo porque tú no puedes controlarme como antes, estás muy equivocada. Lucía me miró como si fuera la primera vez que me veía realmente, como si durante 7 años hubiera estado hablando con un fantasma servicial y ahora se diera cuenta de que había una persona real, con voluntad propia, frente a ella. Muy bien, Aurelia. Tú elegiste. A partir de hoy, no quiero verte cerca de mis hijos. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó. Y espero que tus galletas te den el cariño que vas a perder de tu familia. La puerta se cerró y yo me quedé parada en mi sala, temblando no de miedo, sino de algo que no había sentido jamás, la sensación de haber defendido mi derecho a existir como persona completa. Por primera vez en mi vida, había elegido respetarme a mí misma por encima de complacer a otros, y aunque me doliera, sabía que había hecho lo correcto. Las primeras semanas después de la ruptura familiar fueron las más difíciles de mi vida, no porque extrañara las humillaciones o los pedidos constantes de dinero, sino porque el silencio de mis nietos me partía el alma en pedazos. Cada vez que veía niños saliendo del colegio alemán cuando pasaba en el metrobús, imaginaba a Emma y Pablo preguntándose por qué su abuela había desaparecido de sus vidas. Pero algo extraño empezó a pasar. Sin las interrupciones constantes, sin tener que estar disponible las 24 horas para emergencias familiares que nunca eran realmente emergencias, mi negocio creció de maneras que nunca había imaginado. Sofía me ayudó a abrir una cuenta de Instagram. Sabores de Doña Aurelia llegó a 1000 seguidores en 2 semanas. Las fotos de mis galletas se volvían virales, especialmente cuando contaba las historias detrás de cada receta. La gente no solo compraba galletas, compraba nostalgia, compraba amor hecho comida, compraba la conexión con abuelas que habían perdido o que nunca habían conocido. Señora Aurelia, me dijo Sofía una tarde mientras revisábamos los pedidos en mi mesa de cocina, necesita un espacio más grande. Ya no puede trabajar desde su apartamento. Está recibiendo pedidos de empresas, de eventos, hasta de restaurantes que quieren vender sus productos. Tenía razón. Mi cocina pequeña se había convertido en una fábrica improvisada. Tenía ingredientes apilados en la sala, bandejas ocupando mi cama, y el horno funcionando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Pero dónde voy a conseguir un local, Sofía? No tengo dinero para rentas comerciales. Mi tío Carlos tiene una cocina industrial que está desocupada en la colonia Doctores. Es pequeña, pero tiene todo lo que necesita. Hornos profesionales, mesas de acero inoxidable, espacio de almacenaje. Me dijo que se la puede rentar muy barata a cambio de que le enseñe las recetas de sus galletas. Una cocina profesional. Yo, Aurelia Fernández, viuda, pensionada, de 65 años, iba a tener una cocina profesional. El local era perfecto. 50 metros cuadrados de puro potencial, con azulejos blancos que brillaban bajo la luz de los tubos fluorescentes y equipamiento que me parecía sacado de programas de televisión sobre chefs famosos. Carlos, un hombre bonachón de unos 60 años que había sido panadero toda su vida, me recibió como si fuera una colega de toda la vida. Doña Aurelia, he probado sus galletas y le voy a decir una cosa. Usted tiene manos benditas. Este local estuvo vacío 6 meses esperando a la persona correcta. La renta era de 5,000 pesos mensuales, exactamente lo que yo ganaba en 3 días de trabajo desde casa. Por primera vez en mi vida, iba a pagar una renta comercial. Iba a ser oficialmente una empresaria. El día que abrí Sabores de Doña Aurelia en su nueva ubicación, llegaron más de 100 personas. Vecinos del barrio, seguidores de Instagram, clientes que habían estado comprando desde que empecé. Esperanza llegó con un ramo de flores. Carlos trajo una botella de sidra para brindar. Sofía había hecho volantes promocionales con mi historia.
Señora Aurelia, dijo una mujer joven mientras compraba galletas de anís, usted no sabe cómo me inspira. Yo tengo 40 años y pensé que ya era muy tarde para cambiar de carrera. Pero si usted pudo empezar a los 65, tal vez yo sí pueda estudiar veterinaria como siempre quise. Jiwan. Esas palabras me conmovieron más que cualquier felicitación. Mi historia no solo me estaba cambiando la vida a mí, estaba dándoles esperanza a otras mujeres que creían que sus sueños tenían fecha de caducidad. 2 meses después de abrir el local, recibí una llamada que cambió todo otra vez. Señora Aurelia Fernández, soy Mercedes Castellanos de Forbes, México. Queremos incluirla en nuestro especial de Mujeres que transforman México después de los 60. Su historia ha llegado hasta nosotros y nos parece inspiradora. Forbes. La revista de negocios más importante del país quería escribir sobre mí. Pero yo no soy una empresaria importante, señorita. Solo vendo galletas. Señora, en 6 meses usted pasó de no tener ingresos propios a facturar más de 100,000 pesos mensuales. Eso la convierte en una empresaria exitosa, independientemente de su edad o su producto. La entrevista se publicó en diciembre, justo antes de Navidad. Aurelia Fernández, de abuela invisible a empresaria de 65 años, fue el título. La foto de portada me mostraba en mi cocina industrial, con mi delantal favorito, sosteniendo una charola de galletas recién horneadas, sonriendo con una seguridad que yo misma no sabía que tenía. El artículo contaba toda mi historia, el desprecio de mi nuera, los años de sacrificio no reconocido, la decisión de valorarme a mí misma, el crecimiento del negocio, la ruptura familiar. Mercedes había escrito con una sensibilidad que logró que mi historia sonara valiente en lugar de triste. La respuesta fue abrumadora. Mi teléfono no paraba de sonar. Programas de televisión querían entrevistarme. Escuelas de negocios me invitaban a dar charlas sobre emprendimiento en la tercera edad. Otras mujeres mayores me escribían contándome sus propias historias de menosprecio familiar. Doña Aurelia, me escribió una señora de Puebla. Yo tengo 70 años y mi familia me dice que ya no sirvo para nada porque no sé usar la computadora. Su historia me dio valor para inscribirme en un curso de Internet. Señora Aurelia, me escribió otra desde Guadalajara. Mis hijos me quitaron la tienda que yo había manejado durante 20 años porque dijeron que ya estaba muy grande. Después de leer su artículo, decidí abrir otra. Me había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de que la dignidad no tiene fecha de expiración, de que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, de que las mujeres mayores también tienen derecho a soñar. Pero lo más hermoso llegó una tarde de enero, 6 meses después de que Lucía me prohibiera ver a mis nietos. Estaba en la cocina industrial preparando una orden especial de polvorones, cuando Carlos me gritó desde la entrada, «Doña Aurelia, tiene visita». Salí secándome las manos en el delantal y me encontré con Emma, mi nieta de 12 años, ya más alta, con el uniforme del colegio arrugado y la cara que ponía cuando había tomado una decisión importante. «Hola, abuela». «Emma, mi amor, ¿cómo llegaste hasta acá?» Busqué la dirección en Google. Tomé el metro sola. Mamá no sabe que vine. Se acercó y me abrazó con esa intensidad que solo tienen los abrazos de reencuentro. Olía a perfume de adolescente y a rebeldía. «Abuela, vi tu foto en la revista. Papá la escondió, pero yo la encontré. Saliste en Forbes. ¿En serio?» «En serio, mi amor». «¿Y es cierto que ganas mucho dinero con las galletas?» «Sí, es cierto». Emma me miró con una admiración que hacía meses no veía en los ojos de ningún miembro de mi familia. «Abuela, yo quiero aprender a hacer negocios como tú. En el colegio tenemos que hacer un proyecto de emprendimiento y quiero hacerlo de galletas. ¿Me ayudas?» Pasamos la tarde entera horneando juntas. Emma tenía las mismas manos hábiles que recordaba, pero ahora las usaba con una determinación nueva. Mientras amasaba, me contaba cómo habían estado las cosas en casa. «Mamá y papá dicen que tú nos abandonaste por el dinero, pero yo leí el artículo completo, abuela. Entendí lo que realmente pasó». «¿Qué entendiste, mi amor?» «Que tú nunca nos abandonaste. Que ellos te abandonaron a ti primero». Esas palabras, saliendo de la boca de una niña de 12 años, me hicieron llorar por primera vez en meses. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de orgullo.
Mi nieta había crecido lo suficiente para entender la diferencia entre amor y abuso, entre cariño genuino y manipulación emocional. Emma, yo siempre los voy a querer a ustedes y a Pablo. Siempre van a tener un lugar en mi corazón y en mi vida. ¿Puedo venir más seguido? Sin que mamá se entere. Puedes venir cuando quieras, mi amor, pero no quiero que tengas problemas en tu casa. Abuela, yo ya soy grande. Ya entiendo que los adultos a veces se equivocan, hasta los papás, y que las abuelas también tienen derecho a ser felices. Cuando Emma se fue esa tarde, llevándose una bolsa llena de galletas para compartir con Pablo a escondidas, me quedé en mi cocina industrial, sintiéndome completa por primera vez en mi vida adulta. Era una mujer de 65 años con un negocio próspero, una historia que inspiraba a otros, un futuro lleno de posibilidades, y lo más importante, una nieta que me respetaba no solo como abuela, sino como mujer. Ya no era invisible, ya no era solo útil. Era Aurelia, empresaria, inspiración y finalmente, dueña de su propia vida. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 2 años desde que Lucía me llamó vergüenza de la familia, sin saber que su desprecio sería el catalizador de la mejor época de mi vida. Estoy sentada en la oficina de mi segundo local, el que abrimos en la colonia Roma Sur el mes pasado, viendo por la ventana el movimiento de una ciudad de México que ahora siento que también me pertenece. Sabores de Doña Aurelia se ha convertido en algo que jamás imaginé. Tenemos 8 empleadas, todas mujeres mayores de 50 años que, como yo, necesitaban una segunda oportunidad para demostrar su valor. Facturamos 32 millones de pesos anuales, una cifra que me sigue pareciendo irreal cada vez que la veo en los reportes que Sofía, ahora mi socia y directora de marketing, prepara mensualmente. Pero los números, por impresionantes que sean, no cuentan la historia completa. La historia completa está en las cartas que recibo diariamente, como la de Esperanza Gutiérrez, de 68 años, de Monterrey. Doña Aurelia, después de leer su historia, decidí abrir mi taller de costura otra vez. Mi hijo decía que ya estaba muy vieja para trabajar, pero en 6 meses he logrado mantenerme sola y hasta ahorrar para mis medicinas. O la de Carmen Rodríguez, de 71 años, de Oaxaca. Sus galletas me inspiraron a volver a tejer. Ahora vendo rebozos por internet y mis nietos me ven diferente. Ya no soy la abuela que estorba, soy la abuela que emprende. Mi historia se convirtió en la historia de miles de mujeres mexicanas que habían aceptado la invisibilidad como precio natural del envejecimiento. Mujeres que habían creído que su única función era ser útiles a otros, que su dignidad dependía de su capacidad de servicio, que sus sueños tenían fecha de expiración. La Fundación Dignas Después de los 60, que creamos con la ayuda de abogados pro bono, ha ayudado a más de 500 mujeres a iniciar sus propios emprendimientos. Ofrecemos microcréditos sin intereses, capacitación en redes sociales, asesoría legal y, lo más importante, un espacio donde mujeres mayores pueden descubrir que todavía tienen mucho que ofrecer al mundo. 3 meses después de que Emma empezara a visitarme en secreto, Pablo también llegó a mi cocina. Mi nieto de 10 años, con esa seriedad que tienen los niños cuando han entendido algo importante sobre los adultos. Abuela, ¿es cierto que mamá te prohibió vernos porque no quería que trabajaras? ¿Tú qué crees, mi amor? Creo que está mal prohibirle a alguien trabajar. Mi maestra dice que trabajar es un derecho. Pablo ahora viene conmigo los sábados. No a hornear, porque no le gusta la cocina, sino a ayudarme con las redes sociales. Tiene una habilidad natural para la tecnología que yo nunca tuve, y se ha convertido en mi asistente de Instagram no oficial. Es él quien sube las fotos de los productos nuevos, quien responde los mensajes de los clientes jóvenes, quien me enseña las nuevas aplicaciones que pueden ayudar al negocio. Abuela, me dijo el sábado pasado mientras editaba un video de mí preparando cocadas. Cuando sea grande quiero tener un negocio como el tuyo. ¿De galletas? No, de lo que sea. Pero quiero que sea mío, como el tuyo es tuyo. Esas palabras me llenaron de un orgullo diferente al que sentía cuando mis hijos sacaban buenas calificaciones o conseguían empleos.
Era el orgullo de saber que mis nietos me veían no solo como la abuela que los quiere, sino como un ejemplo de lo que se puede lograr con determinación y autorrespeto. Tomás y Lucía siguen viviendo en su burbuja de Polanco, fingiendo que yo no existo mientras disfrutan de la comodidad económica que les da no tener que ayudar a una madre dependiente. De vez en cuando, Sofía me cuenta que ha visto publicaciones de Lucía en Facebook presumiendo la independencia de su suegra emprendedora, como si mi éxito fuera algo que ella hubiera fomentado en lugar de combatir. No me molesta su hipocresía. De hecho, me divierte, porque entiendo que su necesidad de apropiarse narrativamente de mi historia es una confesión involuntaria. Saben que estaban equivocados, pero su orgullo no les permite admitirlo directamente. El mes pasado, Emma cumplió 13 años. No me invitaron a la fiesta, pero ella vino a mi local al día siguiente con una sonrisa travieso y una confesión que me llenó de alegría. Abuela, en mi fiesta todos mis amigos preguntaron si era cierto que mi abuela era la señora de las galletas famosas de Forbes. Cuando les dije que sí, me pidieron autógrafos para sus mamás. ¿En serio? En serio. Y cuando mamá se dio cuenta, se puso tan orgullosa que empezó a contar tu historia, como si ella hubiera sido tu mayor apoyo desde el principio. Emma y yo nos reímos juntas, cómplices de una verdad que solo nosotras conocíamos completamente. Su madre podía reescribir la historia para quedar bien con las otras mamás del colegio alemán, pero Emma había sido testigo de la realidad. Había visto el desprecio, la humillación, la prohibición, y también había visto mi transformación, mi fortaleza, mi negativa a permanecer invisible. La semana pasada recibí una invitación que nunca esperé. La Universidad Iberoamericana me pidió que diera la conferencia magistral en su seminario sobre emprendimiento sin edad. Yo, que nunca terminé la preparatoria porque tuve que ponerme a trabajar cuando mi padre murió, iba a hablar frente a estudiantes universitarios sobre negocios y determinación. Distinguidos estudiantes, dije al principio de mi presentación, viendo esos rostros jóvenes llenos de ambición y privilegios que yo nunca tuve. Mi nombre es Aurelia Fernández, tengo 67 años, y hasta los 65 creí que mi vida ya estaba terminada. Les conté mi historia completa. El desprecio, la manipulación, la invisibilidad, pero también la decisión, el primer peso ganado con mis manos, la primera vez que me defendí, el crecimiento del negocio, la ruptura familiar, el reconocimiento profesional, la lección que quiero compartir con ustedes. Dije al final, no es que nunca es tarde para empezar. Esa frase es bonita pero vacía. La lección real es que nunca es tarde para exigir el respeto que merecen, para negarse a ser invisible, para elegir su propia dignidad por encima de la comodidad de otros. Los aplausos duraron 5 minutos, pero lo que más me conmovió fue la fila de estudiantes que se formó después para tomarme fotos y contarme sobre sus abuelas, sobre mujeres mayores en sus familias que habían aceptado la invisibilidad como destino inevitable. «Profesora Aurelia», me dijo una joven de unos 20 años, «¿puedo mandarle su video a mi abuela? Tiene 72 años y dice que ya no sirve para nada porque mis tíos la hacen sentir como estorbo». «Claro que sí, mijita. Y dile que si necesita platicar con alguien que entiende lo que se siente, aquí estoy. Porque esa es otra parte importante de lo que hago ahora. Acompañar a otras mujeres que están viviendo lo que yo viví, que sienten la invisibilidad como destino inevitable, que han aceptado que su valor se mide solo por su utilidad hacia otros. Cada semana recibo llamadas, mensajes, visitas de mujeres de mi edad o mayores que quieren saber cómo se encuentra el valor para cambiar una vida que parecía ya escrita en piedra. Y yo les digo la verdad, no es fácil, no es rápido, y no siempre termina con reconciliaciones familiares hermosas como en las películas, pero sí termina con algo más valioso, con la sensación de que eres dueña de tu propia existencia, de que tus decisiones te pertenecen, de que tu dignidad no está en manos de otros. Esta mañana, mientras preparaba la masa para una nueva receta de galletas de café con canela, me pregunté qué le diría a la Aurelia de hace 2 años, esa mujer de 65 años que lloraba en su apartamento pequeño, sintiéndose como un estorbo para su propia familia. Le diría que el dolor que siente es real, pero que no es permanente, que la invisibilidad que le han impuesto no es su destino,
sino una decisión de otros que ella puede cambiar, que sus manos tienen más valor del que imagina, que su conocimiento es un tesoro, que su experiencia es sabiduría. Le diría que no es demasiado tarde para ser feliz en sus propios términos, porque a los 67 años he aprendido que la verdadera revolución no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, hecha de pequeñas decisiones diarias. Decir no cuando siempre habías dicho sí, cobrar por tu trabajo cuando siempre lo habías dado gratis, exigir respeto cuando siempre habías aceptado migajas de cariño. Mi revolución empezó con una receta de galletas de anís y la decisión de que mi dignidad valía más que la comodidad ajena. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que esté pasando por esta invisibilidad impuesta por la familia? Cuéntame en los comentarios. Tu historia importa tanto como la mía. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor compártela. Tal vez haya una Aurelia en tu familia, en tu barrio, en tu vida, que necesita saber que no es demasiado tarde para brillar con luz propia. Dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a quien más lo necesita escuchar.